Querido Dios y amante Padre, gracias por el privilegio de estar aquí en tu casa. De rodillas estamos delante de ti, reconociendo, Padre, que toda sabiduría, don y conocimiento viene de ti. Nosotros somos polvo, somos humanos, mortales, que queremos aprender los misterios de Dios por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre eterno, para que sea tu palabra la que nos pueda hablar y toda idea, enseñanza o filosofía humana pueda ser puesta a un lado y podamos dejar que hoy la lámpara que resplandece sobre todo corazón brille y conozcamos la verdad. La bendición la pedimos en humildad en el sagrado nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias. Muy bien, sean todos muy bienvenidos a esta serie que se titula Verdades que Liberan. En la serie de temas que ya se han compartido en otras iglesias en anterioridad, continuamos con ustedes para completar 3 temas que van a ser muy importantes, que tienen que ver con el asunto de la muerte, el infierno y pasajes difíciles que aparecen en la Biblia acerca de estos 2 temas, de la muerte y del infierno. El tema que compartiremos ahora para seguir esta secuencia es el tema de la verdad sobre la inmortalidad o el misterio de la muerte. Y tengo que mencionar que aquí en este tema es donde existe una confusión gigantesca a nivel del mundo y de las religiones también. Hay cantidad de diferentes interpretaciones acerca de este tema, la muerte. Saben que en el desarrollo de mi ministerio me he encontrado con muchísimas personas en diferentes países que me han asegurado que han visto muertos. Y lo aseguran como diciendo, pastor, yo vi al muerto. Me recuerdo que una vez fui a Guatemala y me encontré una hermana que me dijo, pastor, se murió un vecino y al otro día lo vi caminando enfrente de mi casa. Y dice, ¿y se había muerto? Y dice, lo vi caminando. Otros aseguran, según mitos y leyendas, que han visto espíritus o fantasmas. Y hay algunas personas más que dicen que hay casas embrujadas. ¿Han escuchado eso? Fantasmas que arrastran cadenas, ruidos raros que se escuchan, espíritus, algunos le llaman espíritus chocarreros, otros le llaman espíritus o ánimas, como por ejemplo La Llorona. ¿Han escuchado la leyenda de esta mujer que ahogó a los hijos y que al final de cuentas andaba purgando por el mal que había hecho en la vida? Y algunos traileros aseguran que la han visto, que cuando van manejando ven una mujer que va cruzando la calle, le pasan por encima y ellos se asustan, y cuando ellos paran el carro o el tráiler, miran que la mujer sigue caminando. Entonces decían, era un fantasma, ¿verdad? De hecho, en la misma televisión hoy en día han hecho su agosto, por así decir, ¿verdad? Se han hecho con dinero, explotando la idea de la muerte. Por ejemplo, hay series de televisión que explican, se llaman Cazadores de Fantasmas. Y andan de casa en casa buscando espíritus y ponen grabaciones y sonidos y cámaras de alta tecnología tratando de ver si existen espíritus del más allá que regresan. Y por supuesto tenemos toda clase de personas hoy en día que dicen que pueden ver fantasmas, que pueden, medios espiritistas. ¿Han escuchado de esa gente que se agarran de las manos en una mesa e invocan los espíritus de los muertos y dicen que las mesas se mueven y toda esta clase de cosas? Testificando que cuando una persona muere, lo que muere en realidad, según ellos, es el cuerpo, pero el espíritu sigue vivo. Y ellos aseguran que el espíritu es eterno, que el espíritu no puede morir, que lo que muere es el cascarón. O sea, nuestro cuerpo, se abre el hoyo y lo ponemos ahí, se acabó. Eso es lo que murió, pero el espíritu sigue vivo. Claro, no hablemos también de Hollywood, ¿verdad? ¿Cuántas películas no ha hecho? ¿Y saben cuánta gente ha visto estas películas y sale con la idea, si existen los espíritus de los muertos que regresan a visitar a los vivos? Ahora, esta idea acerca de la muerte
Siempre para muchas culturas y religiones ha sido un reto. Claro, lo que tiene que ver con la vida lo explicamos, ¿verdad? Pero la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? ¿Qué pasa cuando una persona exhala y saca su último aliento? Con el cuerpo sabemos qué le pasa, ¿verdad? Eso no es complicado. El cuerpo empieza a degenerar, se empieza a corromperse, los gusanos empiezan a salir, se comen el cuerpo y al final de cuentas, pues desaparece, ¿no? Polvo somos y al polvo regresamos. En eso no hay tanto misterio. Pero hay un misterio que muchos han querido contestar. ¿Qué pasa con el espíritu cuando una persona muere? Y la respuesta a esta pregunta varía de cultura a cultura, ¿verdad? Pero la gran mayoría de religiones y culturas han enseñado que precisamente los espíritus siguen vivos aún después de la muerte. Ahora, siempre han existido algunos misterios que el ser humano no puede dar explicación. Por ejemplo, el misterio del universo. ¿Qué hay más allá de las galaxias? ¿Qué hay más allá de las Andrómedas? Han escuchado de teorías como hoyos negros y esta clase de cosas que son como túneles del tiempo, que pueden viajar de una galaxia a otra y toda esta clase de cosas. Y hay misterios que, o sea, la gente no sabe. Muy apenas algunos dicen que salieron a la luna, ¿verdad? Y de ahí no pasaron. ¿Qué será ir más allá? ¿Qué hay más allá del universo? Y todavía esta cuestión es un misterio para muchos seres humanos. Pero hay otro misterio que no está fuera del planeta, este está ya más acá con nosotros, y es el misterio de la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? ¿Por qué es tan importante este tema? Bueno, porque pues todos morimos, ¿no es verdad? Desde el insecto, el ave que vuela en el cielo, la serpiente que se arrastra en la tierra o el ser humano que camina, todos sabemos que tarde que temprano tenemos una cita con la muerte. La pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien va a morir? ¿Qué sucede cuando una persona fallece? No es mi propósito en esta noche dar una explicación de cada filosofía ni de cada religión acerca de este tema. Más bien, mi premisa en esta noche va a ser hablar acerca de qué enseña la palabra de Dios acerca del misterio de la muerte. ¿Quién mejor que Dios? El Dios creador del universo para podernos explicar qué sucede cuando una persona fallece. Y vamos a hablar acerca de algunas cositas muy interesantes antes de hablar de la muerte para establecer como fundamento en nuestro principio de nuestro tema. Para empezar, la palabra de Dios nos dice que Dios creó al hombre. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, porque hay religiones que dicen o que venimos del Big Bang, una explosión, una casualidad y pues Dios no nos hizo, estamos aquí por coincidencia. Y lo que ellos dicen, la vida vino por coincidencia y la muerte pues también es catastrófica, pero no hay un Dios que dio vida y la quitó. Simplemente la vida vino como un accidente y también la vida se va como un accidente. Ahora, Dios creó al hombre. Dios le dio la vida. Y tú sabes que un montón de evolucionistas y universidades y ateos que no creen en Dios, no en nada, no pueden explicar lo que es la chispa de la vida. Por ejemplo, si tú pones un montón de químicos, que es lo que dicen los evolucionistas, ¿no? Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera, se crea la primera célula y a partir de ahí, la pregunta es, ¿por qué no han replicado la vida? A mí, si la vida es poner un montón de químicos y sacudir el vaso, o sea, ¿de dónde ha salido una vida? ¿Quién dio la chispa de la vida que empezó todo? Claro, no quieren reconocer que es Dios el que le dio la vida a las cosas y que Dios sustenta la vida y la creación que le dio la vida. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, hemos reconocido que esa chispa de vida la dio Dios. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la chispa de la vida, Él es el que nos da la vida. Por eso en Salmos capítulo 100 y el versículo 3, el salmista David reconoce este hecho cuando dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, Él dio
la vida y no nosotros a nosotros mismos. Así es que el autor de la vida es el mismo Dios y Él nos creó y nos dio aliento de vida. Así es que estamos vivos aquí porque el Creador, uno, nos creó del polvo de la tierra y después sopló la chispa de la vida, el aliento de la vida, y llegamos a ser seres vivos. Ahora, cuando Dios nos creó, cuando Dios nos hizo, ya estamos vivos, aquí estamos, eso no lo negamos. La pregunta es, cuando Dios nos creó, nos hizo seres inmortales. ¿Saben lo que significa la palabra inmortal, verdad? O sea que ya tiene la vida, pero no puede morir. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo un ser inmortal en el jardín del Edén. O sea que nunca habría de morir. Bueno, la Biblia dice que Dios le dijo a la santa pareja que había un árbol que no podían comer ni tocar de él, ¿verdad? Que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice que el día que tocaran o comieran de ese árbol, ese día iban a morir. Entonces, ¿era el hombre inmortal o no era inmortal? Bueno, el hombre podía vivir eternamente siempre y cuando obedeciera la palabra de Dios. Pero al desobedecer la palabra de Dios, había una posibilidad de que el hombre muriera. Así es que el hombre no era inmortal. Aquí estamos, morimos. Lo inmortal no puede morir. El hombre, su inmortalidad estaba condicionada a la obediencia. Mira otra pregunta. ¿Son los ángeles inmortales? ¿Pueden morir o no pueden morir los ángeles? La respuesta es sí pueden morir. ¿No dice la Biblia que cuando baje el lago de fuego, eso lo vamos a ver mañana, aún el mismo diablo va a ser quemado en el lago de fuego? Apocalipsis capítulo 20. Los ángeles también van a ser destruidos. Los ángeles no son inmortales. Son inmortales si se mantienen leales y obedientes a Dios. Pero el día que pequen contra Dios, ¿qué va a suceder con ellos? Aún los querubines, el diablo era un querubín, ¿no es verdad? Pero finalmente por su rebelión, el alma que peca morirá. Y de hecho es lo que dice Ezequiel 18:4. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Y aquí está hablando Dios. El alma del Padre, así como el alma del Hijo, es mía. El alma que pecare, o sea, lo que dice, o el papá o el hijo, quien sea, el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Así que somos inmortales los seres humanos. No, podemos morir. Esa es una real posibilidad. Mira cómo dice el texto masorético acerca de esto. Dice, todas las almas son mías, como el alma del Padre, como el alma del Hijo es mías. Y la palabra alma se dice nefesh. Ahí aparece la palabra alma en hebreo, nefesh. ¿Qué significa la palabra nefesh en hebreo? Bueno, nefesh es un pronombre femenino, por eso lo traducen como alma, porque es un pronombre femenino, y significa, aparece 753 veces en la Biblia. Hay bastantes textos que hablan del alma, y 475 se traduce como alma, algunas veces nefesh se traduce como vida, algunas veces se traduce como personas. Por ejemplo, cuando vino el diluvio, murieron todas las almas. Pero algunas versiones dicen murieron todas las personas o murió toda vida, porque la palabra nefesh se puede traducir de diferentes personas. Una persona, una criatura, un ser vivo. Hasta a veces nefesh se traduce como pasión o a veces se traduce como emoción. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hay algunas personas que dicen que el alma no puede morir. ¿Han escuchado eso? O sea, lo que muere es el cuerpo, el alma no muere. Pero entonces Ezequiel 18 dice, el alma que pecare esa morirá. ¿Pueden morir o no pueden morir las almas? Bueno, según la Biblia sí, pero la palabra alma en hebreo se dice nefesh. Y nefesh puede significar alma, pero también puede significar persona. Así es que tú puedes traducir Ezequiel, el alma que pecare o la persona que pecare, esa morirá. Pero muchos hoy en día a la palabra nefesh o alma le han dado la idea como un espíritu desencarnado, como un espíritu
espíritu que sale, y ellos dicen que ese espíritu no puede morir. Pero en la Biblia la palabra nefesh es mucho más que un espíritu, es una persona, es un ser vivo. Cuando Dios sopla aliento en la nariz de Adán, lo hizo una persona viva o un alma viviente, y esa persona viva o ser vivo o criatura viva, si pecaba contra Dios, podía morir. Por eso Ezequiel dice que el alma que pecare o la persona que pecare habrá de morir. Por eso cuando Dios pone el árbol de la vida en medio del huerto, ese lo podían comer, pero de la ciencia del bien y del mal, ese no lo podían tocar ni comer. Por eso dice Génesis 3, la mujer, cuando la serpiente habla con ella, le responde y le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Así es que Adán y Eva conocen claramente que existe una posibilidad de morir. Ellos sabían que había un riesgo, que al desobedecer a Dios podían participar de la muerte. Sí, yo creo que sería bueno cerrar la puerta. Ahora, ¿el hombre fue creado inmortal? Bueno, estudiamos ahorita que el hombre no ha sido creado inmortal. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo mortal, y su inmortalidad dependía obviamente de mantenerse leal al Dios del cielo. De hecho, la Biblia nos enseña que solamente Dios es inmortal. Fuera de Dios, nadie tiene inmortalidad en sí mismo. De hecho, Dios tiene vida en sí mismo. Cristo tiene vida en sí mismo. Por eso Cristo dijo: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Cristo no necesita que nadie le dé la vida. Él es la vida. Ahora, nosotros no somos la vida. Tenemos vida porque Dios nos da la vida. No es la mamá ni el papá el que nos dio la vida. ¿Qué hizo la mamá y el papá para tenernos? Bueno, hubo la parte del varón y de la mujer, pero la chispa de la vida la da Dios. Solo Dios puede hacer ese milagro de generar una vida. Los seres humanos no podemos dar vida porque nosotros no somos vida. Tenemos vida porque Dios nos da la vida. Y ¿sabes qué también nos dice la Biblia? Que así como Dios nos da la vida, también Dios nos las puede pedir de regreso, ¿no es verdad? ¿Te acuerdas el caso de Belsasar, el que le apareció la mano que estaba escribiendo en la pared, que le dijo: Dios te pesó en balanza y este es tu último día? Le pidió la vida de regreso, y él tiene derecho, porque así como él da la vida, él la puede también quitar. Ahora, nosotros no somos inmortales. Yo no sé, hoy en día hay gente que dice que se creen como dioses e inmortales. Pues súbete a un tercer piso y tírate a ver qué tan inmortal eres. O sea, no somos inmortales, somos polvo, como dice la palabra de Dios. Pero hablando de Dios, la Biblia dice que el único inmortal es Dios. Mira que dice 1 Timoteo 6:16. El único, palabra más clara no puede haber, único. En inglés, ¿cómo se dice? The only one. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Claro, eso está hablando acerca de Dios. Fuera de Dios no hay nadie inmortal. El alma que peca, hasta ahí llegó. Ya hasta ahí llegó. El alma que peca morirá. Pero Dios es inmortal. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, Cristo vino como humano. Porque como Dios completo, pues no podía morir. Por eso tuvo que tomar carne humana, pero el único que tiene inmortalidad es Dios. Pero ahora aparece acá algo muy interesante. La serpiente introduce una idea muy curiosa en la mente de Adán y Eva. Y lo que dice Génesis 3, 4 y 5, dice que la serpiente le dijo a la mujer, ¿y qué es lo que le dice? No moriréis, porque sabe Dios que el día en que comáis de él, del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí tenemos lo que este servidor llama un antagonismo de la verdad. Dios dice una cosa y Satanás dice otra cosa. La pregunta es, ¿quién tiene la razón?
Dios dice, come de ese árbol y te mueres. Y el diablo dice, no, cómelo y no te vas a morir. Al contrario, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces tenemos dos, y saben que la gran mayoría de filosofías hoy en día parten de esto. Dios dice, moriréis, y el diablo dice, no moriréis, seréis como Dios. San Juan 8:44, Cristo hablando acerca del diablo para ver cuánto podemos confiar en la palabra de Satanás. Cristo lo describe de una forma magistral y dice, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Y fíjate, el diablo no solamente es mentiroso, es el papá de la mentira. El padre, él la inventó, él creó la mentira. ¿Es digno o es seguro confiar en la palabra de Satanás? La respuesta es no, amigo y hermano. Yo prefiero la palabra de Dios, porque Dios no miente, Dios dice la verdad. De hecho, tú sabes que en la Biblia si hay algo que Dios detesta es la mentira. De hecho, no hay un mandamiento que dice no levantes falso testimonio. Dios aborrece la mentira, y de hecho la palabra de Dios dice que al cielo no van a entrar los mentirosos. ¿Por qué? Porque pues todo el mentiroso es hijo del padre de la mentira. Porque el padre de la mentira, el inventor de la mentira es Satanás. Ahora Dios dice moriréis. Eso sí, apréndete una cosa. Cuando Dios dice algo, no te pongas a dudar. Cuando Dios dice algo, Dios no está jugando contigo, te está diciendo la verdad. Y la verdad no es tan fácil, porque la verdad, pues como dice el dicho, no peca, pero incomoda. Es como una espada de doble filo, pero esa es la verdad y trae liberación. Pero Satanás es experto en la mentira, y cuando habla mentira, pues de suyo habla. La pregunta es, ¿quién tenía la razón? Comieron al final el árbol, ¿no es verdad? Adán comió, Eva comió. ¿Quién tenía la razón? Dios dijo moriréis y la serpiente dijo no moriréis. Bueno, dejemos que la Biblia nos conteste quién tenía la razón. Génesis capítulo 5 y versículo 1 nos dice qué pasó después de la caída, de que los dos comieron del árbol. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios lo creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, en el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron todos los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, quiere decir que vivió 930 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán. ¿Cuántos años vivió? 930 años, y después de eso, ¿qué le pasó? ¿No sigue vivo? No, vivió 900, casi le pegó al milenio, O sea, vivió sus 930 años, pero cuando llegó al año 930, ¿después qué pasó? Se murió. ¿Llegó a ser como Dios? ¿Vivió para siempre? No, Dios dijo, morirás. Y ciertamente 930 años después murió. Por cierto, ¿sabes por qué se murió 930 años después? Porque ya no pudo tener acceso al árbol de la vida. Y ya al no tener acceso al árbol de la vida, que prolongaba la vida, pues se murió. Ahora tú sabes que Dios puso un cerco de protección al huerto, ¿verdad? Ya no podía ni siquiera entrar. Dijo, no sea que el hombre alargue su mano y agarre del árbol de la vida y viva para siempre pecador. Pero tú sabes que en la Nueva Jerusalén, aquellos que sean herederos de la salvación, las puertas se van a abrir y Dios les va a permitir comer otra vez ¿qué? El árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a ser inmortales. Pero mientras ese día llega, pues bueno, lo mismo que le pasó a Adán, nos habrá de pasar también a nosotros. El hombre no es inmortal, según la palabra de Dios. De hecho, el sabio Salomón, hablando acerca precisamente de este tema, mira lo que dice en Eclesiastés capítulo 9 y el versículo número 5. Porque los que viven, esos somos nosotros, saben que han de morir. Y eso es verdad, Claro, los jóvenes nunca piensan en esta idea, porque están llenos de fuerza y de juventud. Pero ¿sabes cuándo ya empezamos acerca de esto? Cuando nos estamos haciendo viejitos. Nos estamos acercando. Tú sabes que dicen que el que llega a los 40 llegó a la mitad de su vida.
desde que nace a los 40 va para la mitad. Y de los 40 para arriba va para abajo. Es así. Ya de los 40 para arriba ya saben que la vida no se va alargando, la vida se va acortando, porque los que vivimos saben que tarde que temprano, ¿qué creen? Vamos a morir. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, la paga del pecado es. ¿Y cuántos hemos pecado según la Biblia? Todos hemos pecado. Así que todos los que hemos pecado sabemos que habremos de morir. Pero ¿saben que Cristo dijo? El que cree en mí tendrá vida eterna. Ahora esa vida todavía no los da. Pero cuando una persona muere y muere en Cristo, ya recibió la promesa de la vida eterna. Solamente tiene que esperar a que Cristo le cumpla la promesa. Y ya su nombre está registrado en el libro de la vida. Pero el que vive sabe, según el sabio Salomón, que van a morir. ¿Qué pasa cuando una persona muere entonces? Ya llegamos ahora sí al punto de la muerte. Hemos visto hasta ahorita que el único que es inmortal es el que está allá arriba, es Dios. Fuera de Dios nadie es inmortal. La vida que tenemos es condicional a ser obedientes y no estar en el pecado. El día que un ser humano peca, va a morir. El alma que pecare, morirá. Aún los ángeles, los que se rebelaron contra Dios, Dios los expulsó y ya están sentenciados al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Así que van a ser destruidos también. Pero el único que es inmortal es Dios. Ahora, cuando una persona muere, finalmente ya pecó, se rebeló contra Dios y le llegó la hora de su muerte. ¿Qué pasa cuando alguien fallece? Bueno, el sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, nos explica y nos abre una puerta acerca de qué sucede cuando una persona fallece. Mire lo que dice Eclesiastés 9:5, muy interesante. Pero los muertos, dice el sabio Salomón, nada saben. Y no solamente no saben nada, sino que dice que ya no tienen más paga. Algunas otras versiones lo traducen, no tiene más recompensa. Claro, el que tiene recompensa o paga es el que trabajó u obró. Pero si ya un muerto no tiene ni paga ni recompensa, es porque ya no está haciendo ninguna obra que le traiga paga o recompensa. Ya no tiene paga, no tiene recompensa. ¿Y por qué razón un muerto no tiene paga ni recompensa? Porque su memoria es puesta en el olvido. Póngale atención a esa palabrita que utiliza el sabio Salomón, porque Salomón dice que cuando alguien se muera, su mente, su memoria es puesta en olvido. Qué interesante. Salmo capítulo 6 y el versículo 5, ahora ya no es Salomón, ahora es David, el papá de Salomón, que por inspiración de Dios recibe esta revelación y mira que dice de la muerte. Porque en la muerte, dice David, no hay memoria de ti. Y en el Seol, de hecho esa palabra no está traducida, esa es una palabra hebrea, el Sheol, no la tradujeron. La palabra Seol a veces se traduce como el sepulcro o el hoyo. Ya ven que se abre el hoyo, ahí se puede el ataúd. Dice David, en el Seol, ¿quién te alabará? La respuesta lógica es nadie, porque en la muerte no hay memoria de ti. Y si mezclamos lo que dice Salmo con Eclesiastés, pues no hay memoria de ti porque su memoria es puesta en el olvido. Ahora, Salmo capítulo 88, David sigue hablando un poquito más de qué pasa con una persona que ha fallecido. Dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán acaso reconocidas en las tinieblas? Y sabes cuando dice tinieblas, ¿de qué está hablando, verdad? Del hoyo. Allá está bien oscuro. Cuando ponen el ataúd y le ponen la tierra, le llaman el lugar de las tinieblas. Y fíjate cómo termina el versículo David cuando dice, y tu justicia será contada o manifiesta en la tierra del olvido. La misma expresión que utilizó cuando Salomón, que cuando la persona muere, su memoria es puesta en el
olvido. No hay más memoria en el sepulcro de Dios y la justicia de Dios ya no se manifiesta en la tierra del olvido. ¿Sabe lo que está diciendo, verdad? Mira, las maravillas de Dios, ¿a quién se las manifiesta? ¿A los muertos o a los vivos? La respuesta es obvia, es a los vivos, no a los muertos. ¿Se levantan los muertos para alabar a Dios? La respuesta tiene que ser la misma. Si ya no tienen memoria, ya el muerto no se puede levantar para alabar a Dios. ¿En el sepulcro se puede contar la misericordia de Dios? La respuesta sigue siendo lógica, no, porque ya su memoria es puesta en el olvido. Sin embargo, hay gente hoy en día que dice que todavía hay muertos que tienen segunda oportunidad. ¿Han escuchado acerca del purgatorio? ¿Y quiénes son los que están en el purgatorio? Los muertos. Pero David dice, ¿será que los muertos habrán de ser contada tu misericordia en el sepulcro? Bueno, mira que sigue siendo David, Salmo 30 y el versículo número 9. Dice, ¿qué provecho hay en mi muerte? Ahora David está hablando muy claro acerca de él. Dice, cuando yo me muera, dice David, y cuando descienda la sepultura, ¿qué provecho hay? Te alabará el polvo. Claro, David entiende que su cuerpo con el paso del tiempo se va a hacer polvo, va a regresar a la tierra. Y dice David, ese polvo te va a alabar y anunciará tu verdad. O sea, los muertos todavía se pueden levantar y predicar la verdad de Dios. ¿Acaso que no son los vivos? Pero claro, todas son preguntas retóricas, ¿verdad? Lo que él está tratando es hacer un punto acerca de qué pasa con los muertos. Ahora, ¿pueden alabar a Dios los muertos? David pregunta, ¿te alabarán los muertos? ¿Pueden los muertos decir tu justicia? ¿Pueden los muertos decir tu misericordia? Y claro, depende a la iglesia que le preguntes, pues hay diferentes opiniones, ¿verdad? Pero yo prefiero no preguntarle a una iglesia, prefiero preguntarle a la santa palabra de Dios. Y mira que dice la Biblia, si un muerto puede alabar o no a Dios. Salmo 115 y el versículo 17 dice, no alabarán los muertos a Jehová. Se acabó. Punto cerrado de discusión. Más claro no puede estar. Los muertos no alaban a Dios, ni cuántos descienden ¿a dónde? ¿Al infierno? ¿Al cielo? ¿Al limbo? ¿Al purgatorio? ¿A dónde descienden los muertos? Al silencio. ¿Y sabes cuál es la tierra del silencio? El hoyo. Porque si hay un lugar que está bien calladito, ¿sabes cuál es? Los cementerios. Ahí es la tierra del silencio. Ya los muertos no hablan, los muertos no se... Yo no sé la gente cómo le tiene miedo a los panteones, Pero la Biblia le llama la tierra del silencio. Isaías, ahora vamos a Isaías, el capítulo 38 y el versículo 18 y 19. Ahora, fíjate, primero ya dijo Salomón, los muertos no saben nada. Después David dice, los muertos no alaban a Jehová. Y ahora mira qué dice el profeta Isaías. Porque el Seol, el hoyo, la tumba, no te exaltará. Así que no solo David. Lo que pasa es que hay algunas personas que dicen, es que los salmos son libros poéticos, es poesía, no lo puedes agarrar para doctrina. Bueno, Isaías no es libro poético, Isaías es libro profético. Y mira que dice un profeta de Jehová, el sepulcro no te exaltará. Así que no es David el único, Dios se lo reveló a David, pero Dios le reveló la misma cosa también al profeta Isaías. E Isaías dice, el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro. ¿Te fijas qué consistente es la Biblia? Descienden no al infierno, no al limbo, no al purgatorio, al sepulcro. Los que descienden no esperarán tu verdad. ¿Por qué? Porque ya están muertos. Su memoria está puesta en el olvido. El que vive, dice Isaías, y lo vuelve a repetir, por si alguien no entendió, el que vive, y el que vive, te dará alabanza como yo hoy. Ahora, Isaías alababa a Dios, pero ¿por qué lo alababa? ¿Porque estaba vivo o porque estaba muerto? Porque estaba vivo. En otras palabras, mientras hay vida, hay esperanza. Pero una vez que la persona murió, su memoria es puesta en él olvido. No hay segundas oportunidades. Por eso dice, el padre hará notoria tu verdad a los hijos. ¿Y por qué el padre le puede enseñar a los hijos la verdad de Dios? Pues porque está vivo, por esa razón. Mañana
te voy a hablar de un pasaje del Nuevo Testamento que algunos utilizan para decir que los muertos todavía pueden mandar mensajes a los vivos. Y es la parábola del rico y Lázaro, en donde dice ahí que en esta parábola el rico le dice a Abraham: manda alguno a mi casa para que crean y no vengan a este tormento que estoy siendo atormentado. Entonces algunos dicen: ven, los muertos pueden mandar mensajes a los vivos. No se preocupen, mañana vamos a estudiar ese tema y lo vamos a explicar bien. Pero Isaías está diciendo de una forma categórica, según la revelación de Dios, que el Seol o el hoyo no lo exaltará Dios, y tampoco habrá alabanza en la muerte, ni tampoco los muertos esperarán su verdad, porque los vivos son los que dan alabanza a Jehová, no los muertos. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Alabado sea el nombre de Jehová. Mira lo que dice Salmo 146:4. Sale su aliento y vuelve a la tierra. Eso es cuando alguien muere, ¿verdad? ¿Alguien ha visto cuando alguien se ha muerto? ¿Alguien le ha tocado ver cuando alguien expiró? A mí me ha tocado. Y están respirando. A algunos hasta les cuesta respirar, ¿eh? Y de repente sacan la última exhalación y se murió. Sale su aliento y claro, una vez que se murió, ¿qué pasa? Pues su cadáver hacen lo entierran en el cementerio, vuelve a la tierra y fíjate qué pasa. La persona exhala. En ese mismo día mueren también, ¿qué muere? Sus pensamientos. Cuando una persona muere puede pensar. Entonces, ¿de dónde sale la idea de las películas? Que hay fantasmas en las casas y hablan con la gente. ¿De dónde viene la idea de los mediums espiritistas? Que hay alguien que dice que habla con los muertos y se pone alrededor de una mesa y se agarran de la mano. ¿Y saben qué dice el medium espiritista? Fulanita, si andas por ahí, habla. ¿Cómo pueden hablar si la Biblia dice que ese mismo día murieron sus? Y para tú hablar, pues primero tu mente tiene que pensar y después tu boca habla lo que tu mente pensó. Pero si en ese día te desconectaron el enchufe, pues su memoria es puesta en el olvido y en ese día perecieron sus pensamientos. ¿Cómo un muerto puede comunicarse con los vivos si ya no puede pensar? Interesante. De hecho, Eclesiastés sigue añadiendo más información que pasa cuando alguien fallece. El día que ellos mueren, también su amor y su odio y aún su envidia murieron ya. ¿Puede un muerto amar? Pues dice que ese también se murieron. Su amor se murió, su odio murió y su envidia se murió. Saben que siempre a nosotros de niñitos, yo no sé si pasó con ustedes, siempre los papás nos decían: pórtate bien porque tu abuelita te está viendo en el cielo. Y cuando hacía travesuras uno estaba pensando: ¿será que mi abuela me está viendo? Y saben que algunos decían: si tú te portas bien, tu abuelita te manda cosas muy buenas del cielo, su amor y su cariño. ¿Pueden los muertos amar a los vivos? La Biblia dice que su amor se murió cuando ellos se murieron. ¿Por qué? Porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Cómo pueden amar los muertos? Y no solo ya no pueden amar, dice que aún su odio se murió. Entonces, ¿de dónde viene la idea de casas malditas? Que hay gente que se mete ahí y dice que los espíritus los matan. Era el espíritu de un muerto. Que dicen es que alguien mataron ahí toda la familia y quedaron los espíritus que andan vengando la muerte de sus seres queridos. Y hay gente que dice que va a esas casas. Ahora, hay personas que dicen: pastor, yo he visto casas embrujadas. Ahora, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero tengo que decirte desde ya que esas cosas existen, ¿eh? O sea, eso pasa. Hay un video que apenas sacaron hace poco de un carabinero, un policía, de una casa en Chile.
Y resulta ser de que las cosas se levantaban, las paredes, y se levantaban las sillas, se estrella, cosas rarísimas. Y entonces llamaron a la policía y vinieron los carabineros. Llegó la policía, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Todo el mundo afuera asustadísimo. Entonces se metieron los policías con las lámparas y sí había movimientos. Y dice que cuando los policías vinieron se asustaron y salieron corriendo. Dice que a uno volando vino un cuchillo y se le puso por la espalda. Pero como él tenía un chaleco antibalas, el cuchillo no lo atravesó. Pero cuando él sintió eso y el cuchillo cayó a su lado, el hombre salió corriendo. Vino las noticias y estaba asustadísimo. Y dice, lo peor es que yo ni creo en Dios. Pero sí vio eso. Ahora, eso pasa, ¿eh? La pregunta es, ¿quién hace eso? Y hay gente que dice, esa es la prueba que los muertos siguen vivos después de que fallecen. Y a mí me parece como una contradicción, porque si siguen vivos, pues no se murieron, ¿no? ¿Por qué les llamas muertos si siguen vivos? El muerto ya se murió, pero si siguen vivos, pues no están muertos, siguen todavía vivos. Ahora, lo único que estoy haciendo es mostrando lo que dice la Biblia, ¿eh? Al rato les voy a decir, si eso sucede en casas y lugares de gente que ha visto, la pregunta es, ¿qué vio? ¿Y quién hace esas cosas? La Biblia explica que cuando una persona muere, su amor, su odio y aún su envidia perecieron. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Pueden regresar los muertos? ¿Pueden hacer cosas en lo que se hace debajo? Dice la Biblia que no. La Biblia dice que no. Ahora hay gente que dice, yo lo vi. Bueno, la Biblia dice que no pueden ellos regresar y ya no tienen, no se pueden vengar. No se pueden decir, tú mataste a mi hijo, yo voy a regresar y te voy a matar a tu familia. Dice, no, ya no pueden odiar, no pueden amar, nada de eso. Es más, mira lo que dice ahora, ya no solamente Salmos, el libro de Job. Job el profeta, mira qué es lo que dice. Job 14:21. Sus hijos, hablando de los que murieron, tendrán honores. O sea, se murió el papá, los hijos van a tener honores y reconocimientos, pero dice Job, pero él no lo sabrá. Serán humillados y no entenderá de ello. ¿Y por qué el papá, cuando sus hijos tienen honores o si son humillados, el papá ni lo sabe ni entenderá de ello? Porque dice Eclesiastés que los muertos no saben nada. Si maltratan a sus hijos, el muerto no se enteró. Si le dieron honores a sus hijos, pues el muerto tampoco se enteró. Porque David dice, su memoria es puesta en el olvido. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque al hoyo o al Seol, a donde vas, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia y tampoco hay sabiduría. Pienso que más claro no puede estar, ¿eh? O sea, el que ya se murió no puede amar, no puede odiar, no puede tener envidia, su memoria es puesta en el olvido, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, no puede alabar a Jehová los muertos. ¿Por qué? Porque su memoria está en la tierra del olvido. Es más, mira cómo lo presenta Job. Job capítulo 7 y el versículo 9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al sepulcro. No subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. ¿Pueden volver los muertos a su casa? Ya no vuelven. Entonces, ¿quiénes son los que andan haciendo todo eso en las casas que dicen que están embrujadas? Los muertos no son. Porque ya los muertos no pueden regresar a su casa. ¿Y por qué no pueden regresar a su casa? Porque su memoria es puesta en el olvido. El cable se desenchufó. Amén, tú tienes ahí la pantalla, desenchúfalo, ahí está muy bonito el proyector, pero ya no proyecta nada, no tiene electricidad. El que se murió, hasta ahí se acabó. No puede pensar, no puede razonar, no puede amar, no puede atacar, no puede destruir. Por esa razón no hay que tenerle miedo a los muertos, porque los muertos no saben nada. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Si los muertos no viven, entonces ¿quiénes son los aparecidos? Porque no podemos negar que hay gente que dice que ha visto cosas. Eso le puedo aquí contar caso sobre caso.
caso sobre caso de gente que dice, pastor, yo he visto cosas raras, gente que atraviesa paredes, ruidos, voces raras que se ven. Bueno, si hacemos el punto claro de lo que la Biblia dice que los muertos no son. Porque los muertos no saben nada, no pueden más regresar a su casa, su memoria es puesta en el olvido. ¿Quiénes son entonces los que se aparecen? Bueno, la Biblia dice que tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Hay espíritus que la Biblia los identifica como espíritus de demonios, no espíritus de muertos, espíritus de demonios. No los vemos, pero pueden hacer ellos manifestaciones. Mañana vamos a hablar un poquito acerca de esto. Me recuerdo que en un lugar en donde compartí este tema, una persona levantó la mano, así, a la mitad del tema, y me hizo una pregunta bastante desafiante. La pregunta que me hizo la persona delante de todos los hermanos que estaban presentes es, ¿y usted cómo sabe que esto es así? ¿Usted cómo sabe que los muertos no saben nada? O sea, ¿cómo usted sabe que no regresan? ¿Usted cómo sabe que usted ya se murió y regresó? O sea, ¿para usted está seguro? Claro, lo que uno les dice es, bueno, yo lo digo porque lo dice la palabra de Dios. Por eso lo menciono, no es mi sabiduría, es la sabiduría de Dios. Y dice su santa palabra en el Nuevo Testamento que toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Hay que este libro es inspirado por Dios y yo creo este libro porque es palabra de Dios. Pero entonces él me dice, pero usted cómo sabe, eso es lo que dice la Biblia. Pero usted cómo sabe que eso es así. Me dice, el único que podría asegurar que todo lo que usted ha presentado, dice, sí, son muchos versículos, está bien. Pero el único que podría realmente dar testimonio si todo lo que usted ha dicho es así, es un muerto que se murió y regresó. Dice, es el único que podría realmente decir si todo lo que usted ha dicho es verdad o no. Dice, pero como usted no se ha muerto, dice, ¿cómo le podemos creer? Porque usted no se ha muerto. Ahora, el punto de él es muy válido, es válido. Es válido, es casi como dice Tomás, ver para creer. Si yo no veo un testimonio, no lo creo. Ahora, esto me puso a pensar, ¿habrá algún relato en la Biblia de alguna persona que se murió y regresó al mundo de los vivos? Y la respuesta es sí. Si hay algunos casos, varios, no es solamente uno, hay varios. ¿Recuerdan el hijo de la viuda de Naín, que fue resucitado? Ese es un caso. El otro caso es la hija de Jairo. Recuerda que Cristo la resucitó, le dijo Talita Cumi, y la resucitó. Otro caso es, por ejemplo, la misma Dorcas que resucitó Pedro, ¿no es verdad? Y la resucitó y volvió a la vida. El otro caso es el del muchacho cuando predicó Pablo hasta altas horas de la noche y se le durmió. Miren, Gavete y yo no somos los únicos que predicamos largo. También Pablo predicaba largo, se le durmió y se cayó y se murió. Nada más que aquí con nosotros no se ponga a escuchar el sermón en un balcón, siéntese en la banquita. Porque Pablo sí resucitó al muchacho, ¿no es verdad? Dice que se cayó y lo resucitó. Así es que hay varios que ya se murieron y resucitaron. Ellos ya probaron la muerte. Pero saben que de todos estos casos hay un caso que es bien importante. Porque esta persona no solamente estuvo muerto un día, ni 2, ni 3, estuvo muerto 4 días. ¿De quién estoy hablando? Lázaro. Ahí que el hermano dijo, ¿y cómo sabe? ¿Solo un muerto da testimonio? Pues traigamos al estrado al testigo, ¿no? Al que se murió y después resucitó. Hablemosle al caso de Lázaro. Esto aparece en el libro de San Juan en el capítulo 11 y el versículo 1 en adelante. Y yo quería solo poner la parte de la resurrección, pero quiero poner todo para que vean el contexto cómo se dio. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. Claro, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Es importante notar estos detalles, porque Cristo amaba a Marta
a María y a Lázaro. Si tú lees la Biblia, él pasaba mucho tiempo con ellos. Le gustaba mucho estar en la casa de ellos porque se sentía un ambiente familiar, los apreciaba mucho y los quería. Entonces las hermanas piensan, bueno, si está muy enfermo Lázaro, Cristo lo puede curar. Por eso lo mandaron traer, ¿verdad? Y todavía le dicen, Señor, el que amas está enfermo. Casi como que le decían, apresúrate, ¿verdad? Ahora, Cristo lo pudo haber curado a la distancia, ¿no es verdad? ¿No acaso no vino un centurión y le dijo, pues está mi hijo enfermo? Y entonces él le dice, ven a mi casa. Cristo le dice, ¿dónde está tu casa? Dice, no, Señor. O sea, yo tengo soldados. Cuando yo doy una orden, yo sé que me van a obedecer. Da tú la orden y se va a curar. Y entonces que decía Jesús, wow, no había visto tanta fe ni en Israel. Y finalmente el hombre se fue tranquilo y contento. Y cuando llegó a su casa, su siervo estaba ya sanito. Y entonces le dice, ¿cómo a qué hora ya te curaste? Dice, ¿cómo a esta hora? Y el soldado entendió que era la hora cuando Jesús dio la orden. Es que si Cristo quería curar a Lázaro a la distancia, pues lo podría haber hecho, ¿no? Pero mira qué pasó. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, pero para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que Cristo va a usar esta situación como algo grande para ser presentado delante del pueblo y que el nombre de Dios fuera glorificado. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, y cuando oyó que estaba enfermo, ¿qué hizo? Salió corriendo para curarlo. Eso hizo. Mandó la orden que se curara. Eso hizo. Cristo hizo algo bien raro. Mira qué hizo. Se quedó todavía 2 días más en el lugar donde estaba. Así es que ¿cuántos días van? 1, el día en el que ya estaba. Cuando escucha la noticia le añade 2 días más. Así es que ya van 3 días. Y entonces ¿qué sucede? Al otro día, entonces va de regreso para ver a Lázaro que ya estaba muerto. Mira qué curioso, ¿eh? O sea, ¿por qué todavía o no le importaba a Lázaro? O sea, si tú tienes el poder de curar al que tú amas, no lo primero que haría sería agarrarte y regresarte lo más rápido posible para que se cure la persona. Pero he aquí Cristo pierde un día ahí, 2 días más todavía, y al 4.º día regresa para ver a Lázaro. Claro, cuando Cristo regresa, Lázaro ya está muerto. Yo no sé qué enfermedad le dio, pero sí le dio una grande, ¿eh? O sea, tan grande que lo mató la enfermedad. Yo no sé qué enfermedad habrá sido, ¿eh? Una neumonía, una pulmonía, yo no sé, lo fulminó. Se murió. Y dice ahí, cuando él dice esto, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero no se apuren, voy a despertarle. Y entonces dijeron los discípulos, Señor, pues si está dormidito, sanará. O sea, si ya se durmió, ya pasó lo peor de la enfermedad. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Así que Cristo sabía que Lázaro ya se había muerto, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente, no, Lázaro no está dormido, Lázaro está muerto. Así es que cuando dice Lázaro está dormido y lo voy a despertar, si el dormir es que está muerto, ¿qué significa que lo va a despertar? Lo iba a resucitar. Y aún dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Así es que, claro, Cristo ya había curado, ¿verdad? Pero lo que ellos van a presenciar los va a dejar con la boca abierta. Lo que ellos van a ver, cosas así no se había visto en Israel. Claro, cuando se murió el hijo de la viuda de Naín, rápido lo resucitó, ¿no es verdad? No le dio tiempo al cuerpo de descomponerse. ¿Alguien le ha tocado oler un muerto cuando ya está en descomposición? ¿Alguien le ha tocado? Ojalá que no. Porque tú sabes que ese olor ya no se te va a la nariz. Se te penetra el olor de muerto. Una vez a mí me tocó oler un muerto así. Que los parientes no llegaban y eran tan pobrecitos que tenían una caja de madera y pusieron el cadáver ahí. Y los parientes que venían de lejísimos no llegaban. Y dijeron, ¿qué hacemos? Ahora le ponen químicos, ¿no es verdad? Y coagulan la sangre y todo eso. Pero en aquel entonces agarraron hielo y le pusieron hielo todo arriba.
Y pasaba un día, y pasaron 2 días, y 3 días, y no llegaban los parientes, y lo seguían velando en la casa. ¿Sabes qué pasó? El cadáver se empezó a inflar. Ya estaba muerto. Tan pronto la persona muere, el cadáver se empieza a descomponer. ¿O qué creías? Que se conservaba así como nada. El cadáver ya se empieza a descomponer. Después de 4 días, ¿saben qué le pasó al ataúd? Como se infló tanto, se rompieron las maderas. Se reventó. Se cayó el muerto. El olor, hermano. El olor a muerto. Es terrible. Ahora, ¿por qué les explico eso? Porque Cristo va y Lázaro ya tiene varios días muerto. ¿Por qué crees que cuando Cristo muere, qué es lo primero que quieren hacer María y las otras Marías? ¿No querían ungir a Cristo? ¿No querían embalsamar su cuerpo? ¿Qué hacían? Pues le ponían perfumes y con vendas las mojaban y lo iban poniendo alrededor de la piel del muerto. ¿Para qué? Para disimular un poquito el olor de la descomposición. Pero dice que cuando Cristo murió, el sol iba bajando y ya no les dio ¿qué? Tiempo. Entonces Cristo, su cadáver, estuvo metido todo el sábado en la tumba. Por eso bien tempranito María va ¿para qué? Para ungirlo. Porque dice, no, el cuerpo se va a degenerar. Entonces lo quiere preservar, pero Cristo ya había resucitado. Ni siquiera le dio tiempo a Cristo de que su cuerpo viera descomposición. Pero el caso de Lázaro es otro caso. Lázaro ya tenía varios días que había fallecido, y no solamente fallecido, lo habían metido ya al sepulcro. Y entonces finalmente cuando Cristo llega, le indican dónde está el sepulcro, y cuando Cristo llega ahí, da la indicación que quiten la piedra. Ahora claro, todo el mundo va siguiendo a Cristo, ¿verdad? Porque van a decir, ¿qué va a hacer? ¿Va a llorar? ¿Va a gritar? ¿Qué va a hacer Cristo? Todo el mundo está viendo qué va a hacer el maestro de Galilea. Entonces pide que quiten la piedra. La indicación que le dan a Cristo, no, Señor, no la quites porque ya hiede. La palabra hiede es apesta, o sea, ya el cadáver está podrido. Ahora, no sé si entienden lo que está pasando acá. ¿Qué pasaría si alguien se muere? Y al morirse esa persona, alguien viene y dice, ¿saben qué? Desenterrémosla después de 4 días y saquemos el ataúd y abrámoslo. No cualquiera diría, oiga, ya tiene 4 días ahí abajo, ¿por qué lo van a sacar? O sea, ya lo van a encontrar todo putrefacto. Pues es lo que Cristo dice, quiten la piedra. Y mira qué sucedió. Cuando la piedra es quitada, Cristo hizo una oración y dice, Padre, gracias te doy porque siempre me has oído, y lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Esto es muy significativo. Cristo no dice, Lázaro, baja del cielo. Cristo no dice, Lázaro, salte del purgatorio. Lázaro, salte del infierno. ¿De dónde Cristo lo manda a llamar? Ven fuera. Y la Biblia dice que ese cadáver que ya estaba putrefacto salió con vida. Y claro, esto fue algo tan grande que las noticias llegaron hasta el Sanedrín. Así es que ahora sí tenemos el caso de alguien que se murió y después de 4 días vino de la muerte a la vida. La pregunta es, ¿qué vio Lázaro en esos 4 días? ¿Dónde anduvo? ¿Anduvo en la corte celestial? ¿Vio a quién? ¿A los ángeles? ¿Vio la nueva Jerusalén? Lo que dice Pablo, cosa que ojo no vio, que oído no oyó, ni en pensamiento. Eso es lo que vio Lázaro. Oye, si yo hubiera sido Pedro o Mateo, o hubiera sido Juan o cualquiera de los apóstoles, lo primero que hago es ir con él y preguntarle, ¿qué vistes? ¿Qué vistes? Revélame qué vistes en estos 4 días. Oye, porque tuvo 4 días, debió haber visto muchísimo en esos 4 días de fallecido, ¿no es verdad? Pero saben que es algo muy interesante, que ningún evangelio, ni un solo evangelio registra nada de lo que vio Lázaro. A ver, dime, ¿qué evangelio dice de lo que vio Lázaro en esos 4 días de muerto? Una vez un pastor me dijo, es que Dios se lo prohibió. No, esa es su conjetura. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo lo prohibió? No aparece ni una sola cosa de algo que vio, de algo que escuchó, de dónde anduvo caminando, de los mundos que anduvo explorando. No aparece nada. ¿Y sabes por qué no aparece nada? Porque los muertos no saben
nada. ¿Qué pudo haber contado si no vio nada? Y ahí está el muerto. Regresó después de 4 días y no contó nada. Ninguno de los apóstoles registró lo que Lázaro vio mientras estaba muerto. Aquí está el caso. Por eso yo creo que la palabra de Dios es verdadera. Ahora, si Lázaro hubiera contado cosas, entonces yo diría, entonces ¿por qué David dijo que no sabe nada? ¿Y por qué Salomón dijo? ¿Y por qué Isaías? ¿Y por qué? Entonces habría como un conflicto, ¿no es verdad? Pero la Biblia es consistente. Si la Biblia dice que los muertos no saben nada, entonces literalmente la Biblia tiene razón. Los muertos no saben nada, porque no tienen más paga y su memoria es puesta en el olvido. Tan pronto Lázaro se mueve, se desenchufó su cable. La memoria fue puesta en el olvido. Cuando Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, volvió a conectarse el cable. Y el último pensamiento que Lázaro tuvo cuando se murió, cuando Cristo le da la vida, ese pensamiento continuó, abrió los ojos, ¿verdad? Los 4 días que Lázaro murió fue un segundo para nosotros, ¿verdad? Porque Lázaro no se acordaba de lo que pasó en esos 4 días, porque la memoria fue puesta en el olvido. Claro, Dios dijo, moriréis. Pero el diablo dice, no moriréis. ¿Y sabes cuántas filosofías y religiones, en vez de creer la palabra de Dios, le han creído a Satanás? Tan popularizada está el hechicerismo, la adivinación, tirar las cartas del tarot, que los medios espiritistas, casas embrujadas, fantasmas, ánimas del purgatorio, y la lista sigue, aún en iglesias cristianas. ¿Saben cuántas funerales me ha tocado estar donde hay pastores cristianos evangélicos que está el funeral y lo van a enterrar y saben qué dicen? No estén tristes, porque él ya está en un mejor lugar. ¿Han escuchado eso? Ya está allá, ya está con los angelitos, ya está con Dios, está en la gloria. Pero ¿qué no dice la Biblia? Que se va al hoyo y los muertos no saben nada. ¿De dónde sale el yo decir que ya está en el cielo cuando la Biblia dice que no saben nada? Mira, Dios hablando acerca de los muertos, ¿tú sabes que Dios ha prohibido que su pueblo tenga algo que ver con los muertos? Mira, Levítico 20:27 dice, el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregara a la diversión ha de morir. Dios prohíbe que nadie pueda comunicarse con espíritus de muertos. Isaías 8:19, si os dijeren preguntar a los encantadores o adivinos y que susurran, responded, no consultará el pueblo a su Dios o consultará a los muertos por los vivos, porque siempre en ideas paganas, las religiones paganas y pueblos paganos han tenido contacto con los espíritus de los muertos, sin saber que no son los espíritus de los muertos con los que se están comunicando, son otros espíritus que están hablando con ellos. Por eso Dios dice, no te metas ahí, porque piensas que estás hablando con los muertos y estás hablando con otros espíritus. Deuteronomio 8:9, porque es abominación para Dios el que hace estas cosas, y por estas abominaciones Dios echa las naciones delante de ti, porque estas naciones, dice, que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, pero a ti Dios no te lo ha permitido. Dios es claro, dice, los paganos, eso sí, hasta invocan al demonio y a los muertos. Dice, pero a ti Dios no te lo ha permitido. Levítico 26, la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, más claro no puede estar, Dios no está asociado con la lectura de las cartas del tarot, con medios espiritistas, con personas que hacen limpias, invocan a demonios o espíritus de muertos. Dios no tiene nada que ver con eso. Y los que se meten con eso, se prostituyen ante esos. Y es cuando Dios dice, tú te metes a ese mundo, yo te cortaré de entre su pueblo. Y sabes que hubo un rey que se atrevió a consultar a un muerto y terminó suicidándose. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Porque Dios dijo, no te prostituyas detrás de ellos. Bienaventurados, Apocalipsis dice, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar en las puertas de la ciudad, pero los perros no entrarán y los hechiceros. ¿Te fijas? ¿Tú te has fijado cuántos brujos hoy en día dice y que Dios te bendiga y que Dios... ¿Cómo que Dios te bendiga si Dios no va a permitir que ellos entren al cielo?
¿Cómo pueden decir que la paz de Dios es? La pregunta es, ¿de qué Dios están hablando? Porque no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia dice, el que tenga que ver con brujería y hechicería, lo cortaré de mi pueblo, y se prostituye con ellos. Y así como los perros, claro, no son los perritos, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de perros, está hablando de otros perros. Lee Isaías 56, ahí te dice quiénes son los perros. Esto te lo dejo de tarea. Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne no van a entrar al reino de los cielos. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Los que practican fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y hechicerías. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esto es serio, hermano. Esto es serio, porque es meterte en terreno encantado. No os volváis a los encantadores, no vayáis a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. No se trata de solo que te lean la mano, No se trata que te hagan una limpia, no se trata de agarrarte las manos para invocar a un espíritu de un muerto. Cuando tú haces eso te estás contaminando. ¿Sabes por qué? Porque le estás abriendo la puerta a otros espíritus. Y no son espíritus de muertos, hay otros espíritus que pueden tener control aún en tu vida. Mira, quiero cerrar y el tiempo ya se me fue. Y con este caso remato lo que estamos hablando acerca de los muertos. Mira lo que dice en Números 25:1. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo de Israel sí comió y se inclinó a sus dioses. Claro, a los sacrificios de los dioses, y terminó inclinándose a los dioses, los adoró, y así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor, el enojo de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová le dijo a Moisés: tomad a los príncipes del pueblo, ahórcalos delante del sol, y la ira de Jehová se apartará. ¿Por qué se enojan tanto Dios? Uno, porque comieron los sacrificios de los dioses y al final se inclinaron a los dioses de Moab. Salmo 106, David explica lo que pasó en Baal Peor y por qué Dios se enojó. Mira lo que dice David. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios a los dioses ¿qué? Muertos. Quiere decir que estaban adorando a los muertos y se inclinaron a los muertos en Baal Peor. Y provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló mortandad entre ellos, y se levantó fin y se hizo juicio, y la plaga se detuvo. Ahora, aquí David añade que no solo se inclinaron los dioses, eran dioses muertos. Y ahorita te voy a explicar que hoy en día es lo mismo que se está haciendo, ¿ok? No pierdas eso. Adoraron e hicieron sacrificios a los dioses muertos. Salmo capítulo número 106, 35 explica algo que les va a dejar con la boca abierta. Se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras, sirvieron a sus ídolos, los muertos, los cuales fueron causa de su ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas. ¿A quiénes? No eran los dioses muertos. A quien realmente estaban adorando eran los demonios, y derramaron sangre inocente. ¿Por qué? Porque los muertos no saben nada. Pero cuando adoraron a los dioses muertos, ¿a quiénes estaban realmente adorando? A los demonios. Qué astuto es el diablo, ¿eh? ¿Por qué crees que Dios no quiere que el pueblo de Dios tenga nada que ver con eso? Pero tú sabes que hoy en día hay muchísimos cristianos que el diablo los ha engañado y están practicando la necromancia. Tú sabes que hay gente hoy en día que está todavía rezándole a los muertos. ¿O acaso no le rezan a personas que ya se murieron y le ponen veladoras? Y lo digo con todo respeto, pero esto es real. Si la Biblia dice que ya los muertos no saben nada, y se murió una persona y a la persona le enseñan que esa persona está en el cielo y que es un santo, y le ponen veladoras, ¿no están adorando a dioses muertos? Eso en la Biblia se llama necromancia. ¿O acaso la Biblia no prohíbe tener comunicación con los muertos? ¿Por qué? Porque no son los muertos que se están comunicando. ¿Sabes que hay gente que dice: yo le recé al santito que se murió y me contestó la oración? La pregunta es: ¿cómo le va a contestar la oración si los muertos no saben nada? La pregunta más bien es: ¿quién está contestando la oración? El diablo es bien astuto.
Y a menos que no tengamos la santa palabra de Dios, así como el pueblo de Israel fue engañado, nosotros tenemos el riesgo también de ser engañados. Y si hay un tema que el diablo le gusta moverse como tiburón en el agua, es el tema de los muertos. Tú sabes que no solamente nuestros amigos y hermanos en la Iglesia Católica enseñan que los muertos siguen vivos, también los hermanos cristianos enseñan lo mismo. Porque tú vas a ver muchas personas que tienen la Biblia y que no adoran imágenes, pero creen que sus muertos todavía siguen vivos. Y que no solamente siguen vivos, les han enseñado desde los púlpitos que el cadáver se murió, pero su cuerpo, su espíritu todavía sigue vivo, porque el espíritu no puede morir. Qué interesante, la Biblia dice que el único que es inmortal es Jehová de los ejércitos. Fuera de él, el alma que pecare, esa morirá. Así que, amigos y hermanos, estamos en tiempos que nosotros estamos viendo cómo la serpiente antigua está engañando al mundo entero. Y saben que la gran mayoría de filosofías y religiones del mundo, esta es la base de su religión. Sean musulmanes, sean judíos, sean hinduistas o budistas, la idea de la inmortalidad del alma es la filosofía, es el fundamento de toda religión. ¿Has escuchado de la reencarnación que predican los hinduistas y que predican los budistas? ¿Y qué dicen ellos? Sí, cuando una persona se muere, pues se murió el cuerpo, pero el alma, o como le llaman los hindúes, el Atman, sigue vivo. Y tan pronto se muere el carcaso o el cuerpo, el Atman o el alma o el espíritu sale y se reencarna en otra cosa. Y saben que el hindú cree que ese espíritu se puede reencarnar en otro animal. Puede ser un perro, puede ser un gato, otro ser humano o hasta un insecto. ¿Tú sabías que hay budistas que van a levantar templos budistas? Y cuando ven que hay un hormiguero, no lo pueden levantar el templo. ¿Y sabes por qué? Porque qué tal que tú levantar ese templo, apachurras a una hormiga y mataste a tu abuelito que había reencarnado. Y claro, uno se ríe, ¿verdad? Pero para ellos es su religión. Porque ellos creen que los espíritus no pueden morir y reencarnan y reencarnan y reencarnan. ¿Y cuánto es el proceso de reencarnación? Infinito, porque el alma no puede morir. Qué astuto es el diablo. ¿Y por qué crees que los hindúes, ellos dicen, mira, lo que no pudiste completar en esta vida, tú no te apures, porque tienes otra vida cuando reencarnes? Y si en esa no la completas, pues será la otra vida. Y si en esa no la completas, será en la otra vida. Por eso ellos no tienen casi ni Biblia. Ellos tienen una filosofía que se llama el karma. ¿Has escuchado el karma? Lo que hiciste en esta vida lo pagas en la otra. Y lo que hagas en la otra, lo pagas en la otra. Es el karma, se te va a regresar lo que haces. Y entonces, ¿qué hace la filosofía hindú? Pues si fui malo en esta vida y fui terrorista y fui de todo, no importa, capaz que en la próxima reencarnación, me corrijo. Qué filosofía, ¿eh? ¿Sabes qué dice el libro de Hebreos? Como Dios estableció que la persona muera una sola vez y después se enfrente el juicio de Dios. La única oportunidad, amigo y hermano, es una. Este es un tema que a mí me hace pensar mucho. Ojalá que te haga pensar también a ti. El tiempo de oportunidad para entregarnos a Dios no es en la muerte, es en la vida. Me ha tocado tener muchos funerales, muchísimos. Y sabes que cuando comienzo a predicar el funeral a los que están ahí, siempre comienzo diciendo, este tema no es para el muerto, es para el vivo. ¿Saben por qué? Porque ya el muerto, cuando la persona murió, su libro cuando estaba vivo estaba abierto, pero tan pronto murió su libro, se cerró. Ya no se le puede sacar nada, ya no se le puede meter nada. Cuando vaya a ser juzgado, va a ser juzgado por lo que está escrito en su libro. ¿Qué quiere decir eso? El diablo conoce esto.
El diablo trata de apartarnos de Dios todos los días. Te tiene distraído en este mundo, en los entretenimientos, en el trabajo, en la escuela, para que tu pensamiento no esté en Dios. Hay personas que ya están muy entrampadas en una red de malos hábitos, de pecado. Hay personas que tienen una cadena del pecado hace muchos años y no se la pueden quitar. Es como una cadena, como un grillete con cadenas y una bola de acero. Y muchos dicen, ¿cuándo será que me libertaré? Y el diablo está contando en que no te libertes. ¿Sabes qué está contando el diablo? Con haberte metido en el pecado y que te mueras en el pecado. Porque si tú te mueres en el pecado, el diablo dice, ya la hice, este está seguro para mí. ¿Por qué razón? Porque una vez que se murió, ¿quién alaba a Jehová? ¿Qué misericordia hay para el muerto? No, Dios te va a juzgar por lo que viviste, no por tu muerte. Pero saben, el diablo está apostando a que muchos sean puestos al descanso sin estar en paz con Dios. Y sabes que el mensaje de Dios es tan maravilloso. Cada vez que veo el mensaje de la gracia de Dios, simplemente me hace sentir tan chiquito de ver cuán grande es Dios. Porque puede ser que hay una persona que ha vivido en el pecado 1 año, 5 años, 10 años. Y que el mundo entero diga, este ya está perdido. O sea, este ya el diablo lo agarró y de ahí no sale. Y saben que muchos de nosotros a lo mejor nos vemos al espejo y decimos, pues si hoy fuera mi juicio yo no lo haría. O sea, mi vida está tan mal. Mi libro está tan lleno de cosas malas que si hoy fuera mi día de mi juicio, así como le pasó a Belsasar, ¿verdad? Pesado fuiste en balanza. ¿Cuántos diríamos, me tocaría la de Belsasar? Sería hallado falto, porque Dios conoce mi vida. Lo que pasa es, amigos y hermanos, que a la gente la podemos engañar, pero a Dios no. Los hijos piensan que pueden engañar a los papás, ¿verdad? Y se creen más astutos. Pero puedes engañar a Dios. Puedes engañar al que conoce el corazón y las intenciones del corazón. A lo podemos engañar. Y el diablo sabe eso y dice, este si se muere ahorita en un accidente, que se le caiga el avión, que se caigan las Torres Gemelas. ¿Sabes cuántos que se murieron en las Torres Gemelas? Si hubieran sabido que ese era su último día, qué diferente hubiera vivido ese día, ¿no te parece? No se hubieran puesto en paz con todo el mundo. Una vez un niño me dijo, pastor, yo no hubiera ido a trabajar ese día. Como son los niños, ¿eh? Pero no es verdad que si tú sabes que llega el día de tu muerte, no eso te pone a reconciliarte y a pedir perdón a la gente. ¿Sabes por qué? Porque a pesar que el diablo nos tiene toda la vida en el mal y nos tiene con cadenas y grilletes en las cosas malas y nos miramos desesperados y pensamos que estamos perdidos, el mensaje del evangelio, por eso el evangelio es buenas nuevas, son buenas nuevas. ¿Y sabes cuáles son las buenas nuevas? Si has vivido 10 años en tu pecado o una vida entera, en el último minuto de tu vida puede hacer la diferencia. Esa es la gracia de Dios. Lo que al diablo le tomó una vida entera en echarte a perder y echarte a perder, la gracia de Dios te puede rescatar en el último minuto de tu vida. Y si no, ve la historia del ladrón en la cruz. Porque ese hombre era malo. Ese hombre fue un ladrón, un ratero sin vergüenza, que no le importaba quitarle la propiedad al prójimo, que no le importaba robarle lo que no le pertenecía. Y sabes que tan grave fue lo que él hizo, que lo mataron. No lo pusieron en la cruz. O sea, solo lo peor de lo peor estaba en la cruz. Por eso a Cristo lo pusieron en la cruz. Pero ¿sabe qué pasó? Estando en la cruz, le pusieron a un lado al dador de la vida. Y él vio cómo llegó todo golpeado Cristo, todo escupido, le arrancaron la barba, llegó desfigurado y no decía nada. Pero mientras el otro majadero, ladrón, de grosería no bajaba, dice, pues mi otro compañero es bien majadero y bien mal hablado, pero este no dice nada. Le pegan y no dice nada, lo desnudan y no dice nada, lo golpean y no dice nada. Entonces en la mente de él empieza a decir, ¿quién es este que está acá? Este es raro, este es diferente. Y se ve tan bueno y tan amable, ¿por qué le han hecho esto? Y él miró todo esto. Y cuando le pusieron los golpes y los clavos en las manos, y no dijo, enmudeció y no abrió su boca, y finalmente lo ponen en la cruz. Y él escuchó
Cuando Cristo, mirándolos todos sangrados, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este no es un ser humano, esto es algo más. Y cuando finalmente Él miró que tenía al Salvador a un lado, se agarró de esa esperanza. Ahora ya era malo, estaba en la cruz, estaba para morir, nadie lo iba a bajar. De hecho, más adelante le iban a quebrar las piernas, ¿verdad? Él ya no se salvaba, pero él ya no estaba buscando la salvación de su cuerpo, estaba buscando la salvación de su corazón. Señor, y volteó. Fíjate cuánto tiempo le pudo haber tomado a él decir estas palabras. Cuéntalas. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuánto tiempo le tomó? 20 segundos. Ese es el milagro de la gracia. El diablo te puede haber echado a perder una vida entera como él, pero en los últimos 20 segundos de su vida, la gracia lo rescató. Y eso a mí me da esperanza. Y me agarro de eso, porque cada vez más me veo yo, más me desespero. Más veo a Cristo, más esperanza tengo. Y por eso estamos aquí en esta noche, porque nos hemos agarrado de Él, de su gracia. ¿Por qué? Porque mientras hay vida, hay esperanza. Si estás vivo, quiere decir que hoy puede ser el día que la gracia de Dios te pueda tocar. Hoy. Y si tú piensas que viniste esta noche por coincidencia, no hay coincidencias. ¿Qué podría haber dicho el ladrón? Qué coincidencia que me tocó a un lado de Cristo. No había coincidencia, era la providencia de Dios, porque aún en la última hora de su muerte, Cristo iba a salvar al ladrón en la cruz. Pues el Cristo divino todavía está con los brazos abiertos. Y si tú hoy quieres, la gracia también te puede tocar. Y sabes qué, hermano, yo quiero también levantar mi mano como el ladrón y decir: Señor, acuérdate de mí también. Pero lo quiero decir ahora que estoy vivo, porque cuando uno se muera, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puede hacer Dios? Ya no puede hacer nada Dios, porque ya te moriste y tu decisión se cerró sin haber aceptado a Cristo. No, hermano. ¿Habrá esta noche alguna persona que quiere decir: Pastor, yo no me quiero ir esta noche de aquí, aún de lo que no van a estar viendo por las cámaras? ¿Qué quiere decir? Pastor, hoy, no mañana. Hoy yo quiero confesar a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. No importa el pecado en el que estás, no importa la vida que tengas, no importa. Claro, más miras a tu pasado, más te vas a desesperar. Hoy, dice la Biblia, si hoy escuchas la voz del Espíritu Santo, hoy no endurezcas tu corazón. ¿Sabes por qué? Y estos temas son los que le disgustan al diablo. ¿Sabes por qué? Porque hoy puede ser el día de tu liberación. Hoy puede ser el día que te reconcilies con Dios. Hoy, de venir al crucificado y decir: Señor, aquí estoy. Mira, tantos años tratando de romper la cadena y no puedo, pero tú sí puedes. Y yo esta noche hoy no me quiero ir con la cadena, me quiero ir libre, pero yo no me puedo libertar. Pero si tú me liberas, seré verdaderamente libre. Y tú lo puedes hacer, querido amigo y hermano. Y sabes que esto es lo que a mí me gusta hacer, pastor. No tanto de dar clases, es lindo, pero a mí lo que me gusta es cómo la palabra de Dios penetra los corazones y la persona por el Espíritu Santo entiende y lleva a tomar decisiones de confesar a Cristo. Y el diablo rechina los dientes, es decir: ya era mío, ya lo tenía tantos años y ahora un sermón a la final. ¿Y qué puede hacer él? No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque más grande es el poder de Cristo Jesús. Es que esta noche quiero orar, porque no me puedo ir así, ¿verdad? Decir qué bonito y no hacer un llamado. ¿Habrá alguna persona esta noche que no ha confesado todavía a Cristo? ¿Habrá alguna persona esta noche que públicamente no ha dicho: yo confieso a Cristo como mi Señor y como mi Salvador? Pero también puede ser que haya esta noche alguna persona que necesita públicamente decirle a Cristo: Señor, yo soy como el ladrón en la cruz. He fallado, me he equivocado, estoy mal, he traicionado a mis amigos, a mi esposa, a mis hijos. Si supieran mi vida, Señor, hoy me pesarían en balanza y estaría perdido. Pero Señor, yo no me tengo que ir a mi casa con mi registro sucio y manchado. Así como tú le dijiste al ladrón que te ibas a acordar de él, pues esta noche acuérdate también de mí.
Y esta noche, pues, si hay alguien que está escuchando la voz de Dios y que quiera decir, yo hoy me quiero ir reconciliado, me gustaría hacer esta oración por ti. ¿Habrá alguna persona que esta noche, habiendo escuchado la palabra de Dios y en esta vida que Dios te da, quiera decir, pastor, yo soy la ovejita, no me quiero ir sin reconciliación, yo quiero ir confesando a Cristo? Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. ¿Habrá alguna persona más? Que Dios te bendiga. ¿Por qué no pasan aquí enfrentito? Vamos a hacer una palabra de oración. La Biblia dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Así como el ladrón lo confesó, estando vivo, ¿verdad? Pues Cristo también lo va a confesar delante de su Padre. Pero el que lo niega, como lo negó el otro ladrón, ¿verdad?, que se burló de Cristo y se mofó de Cristo, pues la Biblia no dice que Él se va a acordar de Él en el reino de los cielos. Pero el que sí lo confesó, de ese Cristo sí le hizo una promesa. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te bendiga. Hoy es tu noche de oportunidad, porque Dios te la da. Si hay algo en tu vida que quieres venir a ponérselo a los pies de Cristo, si hay algún pecado en tu vida que necesitas traérselo a los pies de Cristo, porque si no, el diablo saliendo de aquí te va a acusar. Claro, el diablo se va a ir saltando feliz. Es decir, ay, por poquito me lo quitaba Cristo, pero todavía es mío. No te vayas dándole ese gusto, más bien. Hoy puedes irte libre, si tú quieres que Cristo te dé la liberación. Ahora, el único que puede dar esta liberación no es ninguna iglesia, ningún pastor. Porque yo no morí por ti. Yo no di mi vida por ti. Hay una sangre más preciosa que la mía, y es la sangre de Cristo Jesús. Y esa sangre tiene poder. Y tiene un poder que no podemos explicar. No lo podemos explicar. Uno trata de racionalizarlo, pero es difícil. ¿Cómo lo vas a racionalizar? Algo que es tan grande y tan poderoso, que es el poder de Cristo Jesús. Que al borracho lo hace sobrio, que al mentiroso lo hace honesto, que al violento como Pedro después lo hace mansito y tranquilo, ¿verdad? Que al que es lascivo después lo hace templado. Y la lista sigue. Ese es el poder de Dios. Y sabes que nosotros podemos experimentar ese poder perdonador, como lo hizo María Magdalena, como lo hizo el ladrón en la cruz, ahora que estamos vivos por la gracia del Señor. Vénganse, juntémonos aquí todos juntitos y vamos a hacer juntos la oración para finalizar en esta noche nuestra presentación. Nos ponemos de rodillas, vamos a orar. Oremos. El que no pueda arrodillarse así de pie, está bien, solo arrodille su corazoncito. Padre eterno, gracias, porque hemos aprendido esta noche, según tu palabra, que los muertos no saben nada. Hemos pecado y la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y Padre, es duro porque tú no querías eso para el ser humano. Tú querías que tuviéramos vida y que la tuviéramos en abundancia, vivir para siempre. Pero cuando el pecado y la rebelión entró en nuestro corazón, la muerte no es exactamente una maldición. Es la bendición de parar una vida de pecado. Me imagino Hitler viviendo 1.000.000 de años. Si con lo poco que vivió, el mal que hizo, entonces nos tienes que poner a descansar. Nos das un corto periodo de vida, pero Padre, qué mejor que usar esta vida eligiéndote a ti. Padre, si hemos pecado, y Padre, sabemos que el pecado nos aleja de ti, y a veces pensamos que ya estamos tan lejos que ya es imposible regresar. Es quizás como el hijo pródigo. Ya estoy lejos de casa. Estoy viviendo donde habitan los cerdos y mi vida es sucia. Y mi padre no me va a aceptar, pero la Biblia dice que tan pronto él regresó, el padre ya lo estaba esperando. Y Padre, esta noche aquí estamos porque sabemos que tú nos vas a aceptar, porque venimos vestidos con la sangre de Cristo. Padre, tú conoces a los que estamos aquí, a los que nos ven por las cámaras de televisión. Ahí en tu lugar donde estás, en tu sala de tu casa, ven a los pies de Cristo. Ahora que estás vivo, confiésalo como lo confesó el ladrón en la cruz, y que esta noche Cristo pueda decir que se acordará de nosotros también en el reino de los cielos. Padre bendito, aquí estamos, tal como somos, con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestras falacias, y no venimos dándonos baños de pureza. Somos pecadores, pero venimos con un corazón arrepentido y agradecido, porque sabemos que tu promesa de perdón la vas a cumplir hoy en la sangre de Cristo Jesús.
que el que se arrodilló sea uno. Que el que se arrodilló, hoy nos muramos. Ese viejo hombre que se muera hoy. Pero el que se levante pueda ser un nuevo hombre y una nueva mujer por la sangre de Cristo Jesús. Y que nadie nos pueda acusar. Nadie. Porque tu palabra dice que habrás de perdonar nuestro pecado, que lo vas a arrojar al fondo de la mar y que nunca más te acordarás de él. Gracias por tu promesa. Y Padre eterno, al levantarnos, nos levantamos con un espíritu de gratitud, con un espíritu de que reconoce que la gracia de Dios es maravillosa, que el amor de Dios es maravilloso, y un corazón, Padre, que quiere palpitar solo para la gloria de Dios. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Que el rostro de Dios brille sobre nosotros como brilló en el ladrón en la cruz. Que de ti y de mí el Dios del cielo tenga misericordia, y que el resultado de esa bendición recibida pueda ser que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda llenar nuestra mente y nuestro corazón desde ahora y para siempre, en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Y todos juntos decimos para cerrar: amén y amén, Señor Jesús.